Ah, vamos a empezar. Yo como filósofa y como historiadora de vocación y de profesión, esta es mi parte fuerte, no puedo dejar de hablar de la filosofía y a veces de la historia, porque son los dos ejes por los cuales interpreto el saber, el conocimiento y la evolución del hombre. Sartre es un personaje que a mí me fascina porque él decidió y dijo con todas las fuerzas que pudo de que los hombres somos libres por naturaleza. Y esta palabra, cuando la oímos, nos gusta, nos hace sentir bien, porque pues, nos alegra pensar que somos seres libres. Pero el problema es, en el momento que hacemos una reflexión profunda de cómo usamos la libertad, nos damos cuenta que con saberlo no es suficiente si no lo usamos de una manera, digamos, libre y correcta, ¿no? Decía Sartre que el hombre está condenado a ser libre. Y está condenado a ser libre porque tendrá que elegir toda su vida. Desde el momento que nacemos tomamos decisiones y desde que vamos evolucionando en la vida todos los días tenemos que elegir entre una opción u otra, entre una propuesta u otra, entre quedarme callado o hablar, entre salir de casa o quedarme, entre decir o no decir. Todo eso son elecciones y decisiones que tomamos durante toda la vida. Decía Sartre, usted es libre, elija, invente. Entonces ya tenemos dos palabras que vamos a encontrar aquí juntas, que es la libertad con la elección y con la capacidad de inventar, de crear. Una vez, decía Sartre, que somos arrojados al mundo, somos responsables de todo cuanto somos. Somos. La existencia, decía Sartre, es antes que la esencia. Primero es existir, es ser, es hacer, es actuar en la vida. Y a través de cómo seamos, actuemos y hagamos, vamos a ir generando nuestra esencia humana. Es decir, puede haber genes que sí existen desde antes del nacimiento, evidentemente, vamos a hablar de eso después, pero el ser hombre, el ser mujer, el ser persona, se hace a medida que nos vamos desarrollando. Y a medida que nos vamos desarrollando con el tiempo, con los años, con nuestras elecciones, somos las personas que somos. Entonces, ese es el principio del existencialismo, que la existencia antecede a la esencia. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente. Esta frase es maravillosa. ¿Por qué? Porque todos vivimos la vida, nuestro proyecto de ser persona, de forma personal, individual, subjetivamente, cómo entendemos el mundo, cómo entendemos a los demás, cómo nos interpretamos en la vida, y estas son el principio de la toma de decisiones, que la toma de decisiones siempre será un proceso único y personal y nadie va a poder tomar jamás una decisión en vez de nosotros, por nosotros, para que esa decisión sea la mejor decisión. Imposible. No hay determinismo, somos libres sin excusas, decía Sartre. Es decir, veremos el tema del determinismo también, pero ante todo este es un principio muy poderoso. Es decir, si somos libres, somos responsables. Y si somos responsables, somos, por lo tanto, dueños de nuestros resultados, de lo que logramos y de lo que no logramos, y cómo lo logramos también. Sartre decía, finalmente, que el ser humano tiene la gran capacidad de la libertad personal y tiene también el gran condicionante de que no siempre la usa o no la usa siempre correctamente. Finalmente, si ya fuéramos mucho más a fondo dentro de lo que es la filosofía positiva, el sentido de felicidad, etc., diría Sartre que la persona es más feliz cuando es más auténtica y cuando hace más uso de esta libertad, porque esta libertad lo hace ser poderosa. El existencialismo consiste, pues, en tomar conciencia de la responsabilidad de nuestras acciones. Muy bien. ¿Qué es esto de tomar decisiones? Tomar decisiones es uno de los procesos
más difíciles a los que se enfrenta un ser humano. ¿Por qué? Porque de la decisión vendrá una acción, y de la acción vendrá un resultado, y de un resultado habrá o no habrá una satisfacción. Y esto de verdad que es algo enormemente difícil, y nos ha pasado a todos que a veces uno dice, ¿qué hago? No sé qué hacer. ¿Cuál es la mejor opción para mí? ¿O cuál es la mejor decisión para favorecer a otros? ¿O cuál es la mejor decisión para lograr lo que quiero lograr? Bien. Todos afrontamos la toma de decisiones de manera diferente. ¿Por qué? Porque cada ser humano somos distintos. Depende de lo importante que sea para nosotros la decisión. Depende incluso de nuestra personalidad. Hay tipos de personas que son más prolijas a tomar ciertas decisiones, otros a tomar otras. Hay personas que se niegan incluso a tomar las decisiones más importantes, siempre esperan que alguien los tome por ellas. Esa sería una parte totalmente disruptiva de lo que sería una buena decisión. Pero finalmente la decisión es algo totalmente personal. Por eso nadie puede tomar una decisión por otra persona, nadie. Lo único que podemos hacer por otra persona es ayudarla a que tome la mejor decisión para ella. Pero nunca tomar la decisión por otro. Tomar la decisión por otra persona, lo mismo que aconsejar a otra persona, que sería algo parecido, para que tomara una decisión de acuerdo a nuestro punto de vista, es una falta de respeto y hasta incluso, si lo queremos ver más a fondo, una falta de ética. ¿Quién soy yo para decir a otra persona lo que tiene que hacer? Esta persona, ella es suficiente mayor, suficiente madura, suficiente responsable para que tome la que tenga que tomar y que viva las consecuencias que tenga que tomar, porque finalmente después de una decisión y de una situación que se dé, siempre hay posibilidades de tomar nuevas decisiones. Una decisión nunca será definitiva, al menos una decisión que sea muy importante o muy fuerte podría ser. La eutanasia puede ser una decisión definitiva, no hay vuelta atrás, pero la mayor parte de las decisiones siempre tienen una segunda oportunidad. Muy bien. La vida humana gira en torno a dos polos, los hábitos y las decisiones. Los hábitos es la forma como actuamos la mayoría de las personas, porque hay un conocimiento que está dentro de nosotros de forma inconsciente, instalado en la parte mediana del cerebro, que hace que repitamos muchas situaciones, porque el cerebro ha aprendido que estas situaciones le producen cierto placer y con esto lo resuelve y no hay ningún tipo de reflexión. Es una situación automática. Entonces, muchas cosas que hacemos, incluso que pensamos y cómo lo manejamos, tiene que ver con los hábitos que tenemos instalados. Y luego las decisiones no son hábitos, al contrario, decisiones tienes que tomarlo fuera del hábito. Porque mientras tomas decisiones dentro de un hábito, esas decisiones están condicionadas por el hábito, no son libres. Eres libre cuando tomas decisiones ya, digamos, de una forma libre. Es lo mismo que decir que la vida humana es un equilibrio entre determinación y autodeterminación. Y estas dos palabras son muy fuertes. ¿Realmente el ser humano es un ser determinado? Esa es una pregunta que pudimos hacer en un foro y seguro que habría muchas respuestas. Desde el punto de vista, digamos, de la ciencia, hay sí determinaciones en el ser humano, como vamos a ver. Evidentemente los hay. Todos los mamíferos, para conseguir la vida y permanecer en la vida, estamos determinados en ciertas cosas. Pero luego hay otras determinaciones que nos ponemos en nosotros mismos como bloqueos. Estos son los principios negativos que hacen que no podamos usar nuestra libertad de una manera completa. Esto es la autodeterminación, es decir, hasta qué punto me determino y hasta qué punto me autodetermino para decidir finalmente qué es lo que voy a hacer y de qué forma lo voy a hacer. La pregunta, pues, de que si el hombre es un ser determinado, estando el hombre dotado de razón, no puede carecer del libre albedrío. Esto lo dijo Boecio hace muchísimos años. Es decir, si hay razón, tiene que haber libre albedrío. Y si hay libre albedrío, pues el hombre es libre y por lo tanto no tiene que estar determinado.
Solo existe determinación en los humanos cuando las causas son naturales. Sí hay autodeterminación. Sí hay, de alguna manera, temas que evitan que podamos lograr ciertas cosas. Una podría ser, por ejemplo, no sé, vamos a hablar después un poco más, causas naturales, causas fisiológicas, que sí realmente puede hacer que una persona esté determinada en cierto tema, ¿no? Cuando los actos son voluntarios, es decir, existe la voluntad de hacer, existe la libertad. ¿Por qué? Porque la voluntad es la que nos hace ser libres, nos hace traspasar muchas trabas, nos hace buscar cómo podemos hacer las cosas y mientras la voluntad sea firme se logran cosas grandes y tomamos las mejores elecciones y decisiones. Desde luego, no confundir determinismo con condicionamiento social o mental, que es lo que decíamos antes. Sí hay determinadas cosas del ser humano que no podemos traspasar y sí hay un condicionamiento social y mental, que este es el que realmente nos limita a lograr muchas cosas en la vida. Bien, determinismo versus condicionamiento, son dos cosas distintas. En cada momento dado, hay exactamente un único futuro físicamente posible. Eso es un principio de la biología. ¿En qué estamos determinados? Aportación genética. Ustedes saben que muchas enfermedades tienen una procedencia genética, el cáncer de mama, la diabetes, muchos temas de que vienen ya condicionados en la familia, en nuestros ancestros. Condición física natural. Es decir, una persona que tenga una muy baja estatura va a ser difícil que pueda competir para ser un jugador de baloncesto, por ejemplo. La condición no le permite. A pesar de que muchas personas con grandes deficiencias físicas están logrando éxito en las Olimpiadas, consiguiendo récords que uno dice, ¿cómo puede ser que alguien pueda nadar si no tiene brazos? ¿No? Y nadan. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen. Una enfermedad, la enfermedad determina, no puedes hacer según qué cosas, ni comer según qué cosas, y la libertad de moverte por según qué espacios cuando uno está enfermo. Y también propio de la naturaleza humana, que sí tenemos ciertas limitaciones. Por ejemplo, no podemos ponernos a competir a correr con un avestruz o con un perro, un galgo, nos va a ganar siempre. Es decir, no podemos competir con esto. Estamos limitados también de verdad por unos años de vida. Uno por propia voluntad no puede decidir vivir 200 años porque la naturaleza no le va a dar para eso. Es decir, ahorita con el tema del COVID estamos determinados ¿a qué? A que si no nos cuidamos y nos protegemos podemos enfermarnos. Hay gente que es asintomática, no le pasa nada, ni se da cuenta que lo tiene. Pero hay gente que se muere y hay gente que puede uno contaminar, aunque a ti no te pase nada y el otro sí sufrir las consecuencias de esta enfermedad. Sí hay determinismo físicamente y en la vida del hombre, claro que lo hay. Skinner, uno de los fundadores del conductismo, decía, la educación es lo que sobrevive cuando lo que se ha aprendido se ha olvidado. Y aquí educar sería sinónimo de aprender con H intercalada. Lo que aprendemos nunca se olvida. Siempre queda en la naturaleza. Y esto es para bien y para mal. ¿Por qué? Porque estamos condicionados ¿a qué? Al tipo de crianza que tuvimos, o que aprendimos de nuestros padres y del medio donde cumplimos los primeros años. Las creencias que tenemos, que hemos adquirido del medio, de la familia, de los amigos, de donde estamos. La experiencia, cómo hemos vivido nuestra experiencia, qué ha pasado con nuestra vida. Esto hace la propia historia personal. El autoconcepto, cómo nos vemos a nosotros mismos, qué concepto tenemos de nosotros mismos. Tenemos un concepto de que somos valientes, de que somos arriesgados, tenemos un concepto de que si alguien no avala nuestras decisiones, no nos atrevemos a salir adelante, es un autoconcepto. La visión de uno mismo, ¿cómo me veo a mí mismo? Me veo una persona con capacidad, con posibilidades de retos, de desafíos, de salir adelante, de comprometerme, de dar resultados de mi compromiso, o me veo una persona, la verdad que ya conseguí lo que quería, ya estoy en una zona de confort, ¿para qué me muevo más? Y ahí me quedo, ¿no? Y también la actitud ante el riesgo. Hay personas que toman riesgos, hay personas que no toman riesgos, o toman riesgos muy bajos, muy conservadores, y por lo tanto es muy poco lo que avanzan, porque si no hay un pequeño riesgo, pues el avance puede ser muy lento. Aquí vemos la diferencia, pues, en el determinismo físico y el condicionamiento
del medio donde estamos y donde vivimos. Al final de todo esto, en medio está el poder de decidir. ¿Cómo podemos juntar ambas cosas? Los determinismos físicos, como seres vivos, como lo tienen todos los animales y las plantas, cualquier ser vivo está determinado por la genética y por la biología, todos, y el condicionamiento que es, bueno, esta forma personal, individual, de pensar, de ser, de entender, de concebir a nosotros el mundo, nuestra cosmovisión, que va a ser otro factor que va a influir en el poder de decidir. El empowerment, que hoy hablamos tanto del empowerment, es algo fundamental en este proceso. Es un proceso en el cual los seres humanos fortalecemos nuestras capacidades, confianza, visión, imagen de nosotros mismos, protagonismo, en cuanto que formamos parte de un grupo social, para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que se vive. Muy bien, en las empresas hablamos mucho de empowerment, porque es la persona que se posiciona de sí mismo para favorecer y fortalecer al grupo, al equipo que forma parte. Pero hay otra palabra bien importante que te dé en cuenta, otro concepto, que es el autoempowerment. El autoempoderamiento es un estado de conciencia que elegimos. Uno elige el autoempowerment. Desde el conocimiento de uno mismo, siempre, en todos los webinars que hemos pasado este año, los que vamos a seguir pasando, vamos a decir siempre lo mismo. El punto de partida es el autoconocimiento. Si no nos conocemos, somos gente extraña a nosotros mismos y no podemos sacarnos provecho de algo que no conocemos. La autoimagen que tenemos, la valentía de trascender obstáculos, pensando que los obstáculos nunca son permanentes. Los obstáculos son situaciones que son pruebas de fortalecimiento, de fortaleza, para seguir adelante y para fortalecer el músculo interno, ¿no? Y la certidumbre de que puedes alcanzar una posición humana superior. Para alcanzar una posición humana superior, pues bueno, hay que autoconocerse, hay que tener una sana autoimagen, es decir, creer en ti mismo, sentirte bien contigo mismo, cuando te veas en el espejo que te dé ganas de saludarte. Hola, ¿cómo estás, Carmen? Hola, ¿cómo estás, Pedro? Hoy estoy aquí un día más, venga, es un buen día para hacer las cosas, ¿no? La valentía de trascender los obstáculos, entendiendo que hay oportunidades en cada uno, y la certidumbre de que podemos llegar siempre a ser seres humanos superiores. Bien. Aquí un principio es ponerte a ti mismo como prioridad. Si tú no eres la prioridad de tu vida, estamos perdidos en este aspecto, porque entonces, ¿cuál es tu rol en la vida? El primer rol en la vida es estar bien conmigo, vivir bien conmigo, porque a medida que yo estoy bien, todo lo que toque va a mejorar. Si yo no estoy bien, lo que toque lo voy a degradar. Mis miedos, mis inseguridades, mis envidias, mi mente chiquita va a contaminar el mundo en el que me estoy rodeando. Entonces, uno tiene que ser prioridad para sí mismo. A partir de uno y estar bien y trabajar como hay que trabajar, todo lo demás aseguramos que funcione correctamente a nuestro alrededor. Bien, la gran pregunta, ¿qué es una buena decisión? Una buena decisión es cuando se toma de forma consciente y con cuidado. Las decisiones precipitadas, las decisiones que tomamos cuando estamos enojados, con alto estado emocional, las decisiones que tomamos por miedo, las decisiones que tomamos para alegrar a otra persona, que es lo que espera de nosotros, para que esté contenta. Estas son las peores decisiones que podemos tomar en esta vida. ¿Sí? Nadie puede tomar una decisión para que otra persona esté contenta. Tomamos la decisión porque creemos que es el que más conviene primero a nosotros. Y si nos conviene a nosotros de forma consciente y responsable, automáticamente va a favorecer al grupo en que nos estamos rodeando. Integra los factores relevantes. Es decir, tiene que ser una decisión que
integra todos aquellos factores, variables importantes para poder tomar la decisión. No podemos tomar una decisión con la mitad de la información o con la mitad de la idea que tenemos. Por eso, cuando estamos muy precipitados, tomamos decisiones con el estómago o decisiones con el corazón, como decimos, no decisiones responsables y maduras de la forma como hay que tomar, que iremos viendo esto un poco más adelante. Una buena decisión es cuando es congruente con la propia filosofía de vida y con los principios y los valores de la persona que toma la decisión. Tenemos que ser congruentes con nosotros mismos. No podemos tomar una decisión que vaya en contra de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra filosofía de vida, de nuestros principios y valores, porque esto es autotraición. Y una decisión autotraición o autotraicionada, desde luego, va a ser pésima decisión para nosotros porque no la podemos mantener en congruencia. Entonces es bien importante este punto, hay que ser congruente con nuestros principios y valores. Y además, para que sea una buena decisión, esta decisión se puede explicar claramente a los demás. Es algo que se puede compartir y se puede explicar. No digo justificar, justificar es otra cosa. Justificar es para que entiendan que esta decisión es la mejor. No, se puede explicar, no tenemos que estar justificando siempre nuestras decisiones, pero sí hay que explicarlas para que el verbo y la mente, cuando se juntan esas inteligencias, podamos ser suficientemente abiertos y congruentes para compartirlo con otras personas. Bien, ¿cómo sabemos que es una buena decisión? Primero, lo sabemos porque impacta positivamente en otros y la integran. Si una decisión hace daño a otros, nunca va a ser una buena decisión. Es decir, puede ser dura, puede ser que un momento dado a otros no les guste, eso puede ser, pero el fondo de todo tiene que ser para construir algo, para cambiar algo, para hacer que algo suceda cuyo fin va a ser siempre ético y a favor de la comunidad. Ofrece oportunidades de crecimiento. Es decir, gracias a una decisión hay opciones de crecer y desarrollarse, de hacer algo diferente. Resuelve situaciones, sí, una decisión también está para resolver situaciones. Es decir, para pasar de un estado A a un estado B y lograr resultados diferentes. Es replicable y ejecutable. Una buena decisión es un ejemplo. Es un ejemplo que puede repetirse. Es una buena práctica, es una buena guía. Por esto muchas veces cuando leemos biografías de personas que han sido famosas, grandes líderes, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues decimos, bueno, ante este problema esta persona lo resolvió de esta manera, lo voy a tomar como guía para que me encuentre con algo parecido, conocer esta parte, entender cómo lo hizo y posiblemente yo lo pueda replicar, lógicamente, a mi estilo, a mi manera y a mi momento, que no va a ser jamás el que fue el suyo, porque fue en otra situación y somos personas diferentes. Pero también saber, en la parte al revés, qué es lo que no hay que replicar. ¿Cuántos hijos aprenden de sus padres no lo buenos que fueron y lo bien que hicieron las cosas, sino al revés? ¿Cuánta gente, por desgracia, te dice, yo aprendí de mi padre como no hay que ser en la vida? Yo aprendí de mi padre como no hay que ser padre de la forma que lo hizo. Y aprendí de él y sé que esto nunca más lo voy a repetir. Bueno, es una decisión también y es una forma también de aprendizaje. Es pragmática. Al final hay que aterrizarla en la razón. Es decir, dejar el corazón de lado, dejar el estómago tranquilo y vamos a ver un poco más adelante las opciones que hay, pero al final tiene que ser algo frío. La decisión tiene que ser en frío. Por eso, cuando estamos enojados o estamos molestos, no podemos tomar la mejor decisión. El día que ves que recibes un correo de un compañero que te dice algo que te enoja, porque además tenemos el derecho de enojarnos, es parte de las emociones, y tenemos el derecho de enojarnos, nunca habrá una emoción negativa y positiva. Lo negativo o positivo va a depender cómo manejemos las emociones, pero tenemos derecho de enojarnos, tenemos derecho de ponernos a la computadora y escribir lo que nos salga de nuestro ronco pecho. Lo que no tenemos derecho es de enviar el correo, porque estamos enojados. No lo hagamos.
que sirva para desahogo, excelente, guardamos el correo. Y al día siguiente, cuando lo leas, te vas a dar cuenta que lo más seguro es que lo borres, porque ya pasó el enojo, ya estás tranquilo, ya tienes la cabeza fría y por lo tanto no tiene ningún caso mandar este correo. Entonces, ¿fue una buena decisión escribirlo? Sí, porque te sirvió de desahogo. ¿Fue una buena decisión no enviarlo? Definitivamente fue la mejor decisión, porque de haberlo enviado, la persona hubiera recibido el enojo, no la reflexión de tu parte, o la retroalimentación positiva de tu parte, y posiblemente la relación podría haber quedado incluso dañada. Es sentida y querida. Sí, tenemos que querer nuestras decisiones. Y no podemos arrepentirnos de nuestras decisiones cuando la decisión está bien tomada de la forma que estamos hablando. No te puedes arrepentir de la decisión. Nietzsche decía que el superhombre es la persona que al cabo de muchos años alguien le pregunta, porque la persona ya es mayor y le preguntan, oye, dime, ¿qué cosas harías diferente? ¿Qué decisiones tomarías diferente si ahora pudieras volver a las etapas anteriores donde las tomaste? Y el superhombre dice, yo tomaría las mismas decisiones, porque las tomé bien, las tomé pensando, las tomé con la conciencia que hacía lo mejor. Y finalmente hoy soy la persona que soy gracias a las decisiones que tomé. Y es cierto, hoy día somos lo que somos gracias a las decisiones que tomamos. Yo tengo en México 30 años y llegué con un trabajo de mi esposo por 5 años, y a los 5 años tenía trabajo como expatriados y tenemos que regresar de nuevo a Barcelona. Somos de Barcelona. Y a los 5 años las cosas empezaron a cambiar. Bueno, México cambió mucho porque tuvimos el temblor, el primer terremoto, no temblor, terremoto terrible en medio, a los 2 años de llegar. Y sí, nos impactó mucho. La cuestión económica estaba terrible entonces, ¿no? También ustedes ya lo saben, los años 83, 84, 85. Y bueno, y por varias cosas tomamos la decisión de quedarnos. Nunca en mi vida ni se me ha pasado por la cabeza pensar cuál hubiera sido mi vida si no hubiese tomado la decisión de quedarme en México. Nunca. La tomé. Tomé la responsabilidad y he sido la persona más feliz del mundo estando en México. Me nacionalicé mexicana y hoy día me siento tan mexicana y canto el himno nacional con el mismo fervor que cualquier persona que haya nacido en el país. Y lo pongo como un ejemplo, de ejemplo propio de mi vida. El poder de la decisión. Si la decisión lo hubiera tomado porque mi marido me convenció, porque mis hijos no querían perder a sus amiguitos que habían hecho en México, porque aquí tenía una casa más grande que el departamento que tenía en España, etcétera, hoy día he sido una persona muy infeliz porque esta falta de responsabilidad de tomar la decisión me hubiera puesto a dudar. Y la duda da ansiedad, y la ansiedad da estrés, y el estrés hace que no puedas disfrutar lo bueno que tienes de todos los días. Lo pongo como ejemplo solamente. Cada uno de ustedes debe tener miles o cientos de ejemplos que pueden dar. Tiene que ser sentida y querida para que nunca te arrepientas de la decisión responsable que un día tomaste. Ofrece aprendizaje y experiencia. ¿Por qué? Porque aprendes a través de las decisiones que tomas. Tienes que ver muchas cosas para tomar una buena decisión. Y ahí hay un proceso mental que implica aprendizaje. Finalmente, una buena decisión, es creativa. ¿Por qué? Porque vas a inventar un espacio que no existía antes. Vas a inventar una situación, una serie de acciones que vas a hacer que no hubieras hecho si no hubieses tomado la decisión. Por lo tanto, implica creatividad. ¿Cómo vas a resolver este futuro? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con quién te vas a juntar? Etcétera. Implica cambio. Son las dos partes que más implican la toma de decisiones. Habrá cambio, porque pasarás del estado actual a un estado nuevo gracias a la decisión que has tomado y las acciones que vas a tener que tomar, y esas acciones van a ser creativas porque vas a generar un espacio nuevo. Por lo tanto, mentalmente, desde el punto de vista de la inteligencia, tomar la decisión da un empuje enorme al pensamiento y a la capacidad del ser humano. Vamos a hablar, ¿qué es la teoría del conocimiento? Vamos a hablar de esto. La teoría del conocimiento es una teoría filosófica que dice que tenemos que llegar a ciertos conceptos de conocimiento cuyo fin es llegar lo más cerca que se pueda al concepto de verdad.
Eso es lo que es el conocimiento. Es un concepto filosófico muy complejo, muy complejo. El fin es la búsqueda de la verdad. Para algunas personas la verdad es algo absoluto y existe. Yo les diría que no hay nada absoluto que exista en este mundo, porque todo es cambiante. Puede haber un acercamiento hacia la verdad, lo mismo que hay un acercamiento hacia la justicia, lo mismo que hay un acercamiento pues, hacia otros conceptos importantes de la vida. Por ejemplo, la perfección. No es lo mismo intentar ser cada vez más perfecto, asumirte en el perfeccionismo. El perfeccionismo en sí mismo es una locura, porque juzgas el mundo porque no es perfecto. Lo mismo sucede con la verdad. Hay personas que consideran que la verdad está pues desde un tema teológico, religioso, dogmático, o una filosofía de partido, donde, como lo dice el líder, yo creo en el líder, lo que él diga es fe, y como es fe, no voy a ver otra cosa que no sea eso nada más. Esto es una locura total, y es ir antes contra el conocimiento, porque el conocimiento precisamente te pone a pensar, a razonar. Sí, la verdad nos acercamos a ella cuando hacemos las cosas bien y cuando somos responsables de todo esto, pero la verdad como un concepto absoluto pues no existe, como no existe ningún concepto absoluto en la vida. Entonces, la teoría del conocimiento nos dice que hay dos formas de llegar al conocimiento. Uno es a través de la intuición. A través de la intuición mostramos a otra persona, a otros, aquello que queremos decir y aquello que pensamos o sentimos. Mostramos, la intuición muestra, presenta. El objetivo es, a través de nuestras palabras, de nuestra emoción, de nuestra forma como nos expresamos, mostrar una realidad a otra persona, que esta realidad está en nuestra mente y en nuestro mensaje. No se puede corroborar de ninguna otra manera. Eso es la intuición. Y la deducción es demostración. Demostramos cuando justificamos y damos razones que justifican lo que estamos diciendo. Se puede comprobar objetivamente. Por lo tanto, la demostración es un proceso discursivo de nuestra razón. Claro, hay cosas que podemos hablar, como lo pensamos, como lo sentimos, pero hasta aquí, si los demás nos creen que bien y si no nos creen que pena, pero no podemos hacer otra cosa. En la deducción sí, hay pruebas físicas, deductivas, en papel, que se puede demostrar que realmente esto es de esta forma y no de otra. Por lo tanto, ya vemos dos formas diferentes de poder llegar en la teoría del conocimiento. Por lo tanto, vamos a ver que hay dos caminos, que son los aspectos vinculantes en la toma de decisiones. Un aspecto vinculante es el proceso intuitivo en la toma de decisiones. ¿Qué papel tiene la intuición en la toma de decisiones? René Descartes, todo el mundo lo conoce, estoy seguro que ustedes también, es posiblemente una de las personas más importantes del campo del pensamiento, no solamente de la Ilustración, sino que ha trascendido y su método deductivo es totalmente hoy contemporáneo. Descartes fue un gran pensador. Él decía, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. O sea, esto es una mente inteligente, porque él sabía que hay muchas cosas que no sabía. Y sabía que si lo pudiera llegar a saber, hasta sacrificaría la mitad de lo que sabía para poder acceder a esta parte que todavía no conocía. Descartes dice y explica que la intuición no es el testimonio de los sentidos, no es una explosión emocional, ni un juicio engañoso de la imaginación, sino que la intuición es la concepción que nace o tiene su origen en las luces de la razón. Y te voy a explicar por qué. Porque la intuición sale de lo que tú eres, lo que tú sabes, tu historia, tu personalidad, de tu ser, de tu yo soy. Ahí sale la intuición. La intuición es conocimiento que tenemos acumulado en nuestra mente y que no siempre tenemos acceso a él porque ni sabemos que lo tenemos muchas veces. Y de forma inconsciente, ante una situación, viene este momento que le llamamos el sexto sentido, cuando tú dices, ¡ay, por ahí no va! No. ¿Y por qué no va? No te lo puedo explicar, no lo sé. Pero no estoy tranquilo de que ese sea el camino correcto. No lo veo claro. No me siento cómodo. O al revés. ¿Cuántas veces decimos, si hubiera escuchado mi intuición, esto lo hubiera hecho diferente? Pues no lo escuché.
Me dejé convencer por razones de los demás, por razones ajenas, y al final tomé la peor decisión. Y mi sentido interno me decía que esto era diferente. Y no lo escuché y pagué las consecuencias. Decía Descartes que es la más segura de todas las, digamos, de forma de pensar, es más segura la intuición, decía, que la deducción. ¿Por qué? Porque identifica la intuición con la luz natural, la luz de uno mismo. Lo mejor que somos está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. Y no estoy despreciando lo que hay fuera porque lo vamos a recabar también. Pero de entrada, el poder pensar en un momento dado, ¿qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué sensación tengo? ¿Qué me late? ¿Qué no me late? Escucharlo, porque te está dando información muy valiosa que proviene de ti, de tu experiencia, de tu historia, de lo que tú eres. Cuando Descartes decía pienso, luego existo, en el pensamiento estaba también la intuición. Los hombres de aquella época, de la Ilustración del siglo XVIII, Kant, etc., gritaban a la gente, atrévete a pensar. Este fue el lema. Atrévete a pensar. Quizá hoy, si tú me preguntaras, ¿y tú cómo ves que deberíamos poner el lema de este momento? Te diría, atrévete a existir. Atrévete a ser el hombre que ya eres. A ser la mujer que ya eres. Sé tú y da lo mejor que la vida te da como oportunidad. Creo que sería el mensaje que hoy podríamos dar a los hombres de nuestro siglo que vivimos en este momento. Los hombres de entonces era mover la gente para que dejara de temas antiguos, temas que no tienen ningún tipo de valor, únicamente los tabús y los miedos, y ponerse a pensar. ¿Qué es la intuición? Es el modo de conocer la realidad y de juzgar si un curso de acción es adecuado o no. Que lo puedes juzgar, porque dentro de ti sabes si sí o si no. ¿Sabes si lo que haces es correcto o es incorrecto? Claro que lo sabes, no me digan que no. No, es que no sabía, yo pensaba, no. Si hubieses escuchado tu intuición, tu yo interior te lo hubiera dicho, por ahí no va. Estás haciendo daño a esta persona, la estás estafando, le estás diciendo cosas que no son verdad, estás abusando de ella. Por esto la intuición es la primera que tiene que darte el paso para tomar una decisión correcta. La intuición no sabe dar razones. ¿Por qué? Porque si da razones ya no es una intuición, ya es una razón. La intuición sale espontánea, sale de dentro y no sabes por qué. Y además, si alguien te pide que la expliques, pues con decirlo muy claro, perdona, eso es lo que siento. Así es como lo percibo, así es como lo que siente mi corazón, lo que siento dentro. Perdona, no te lo puedo explicar, porque si te lo explico, la mato, esta intuición, con la razón. Si supieras darle nuestra intuición, por tanto, sería una deducción. Es una captación de conocimiento a través de la emoción. La emoción es la que nos lleva a la intuición. Es decir, no somos conscientes de todo esto, pero finalmente impulsa la acción. Todo lo que tenga que ver con el arte, con la creatividad, nace de una intuición. Nace de una intuición. O sea, cuando Van Gogh empezó a pintar aquellos cielos retorcidos, aquellos cielos raros, que en su época el hombre no pudo vender un solo cuadro en su vida, y después cualquier cuadro de Van Gogh ha sido millonario con los años, ¿de acuerdo? Era la intuición que él tenía, que así es como él veía los cielos, y tal como los presentía, los dibujó. El arte es intuitivo, la creatividad es intuitiva. Impulsa la acción. ¿Por qué? Porque una creatividad reprimida que no pase a la acción o no pase a plasmarse en la materia no es creatividad. Nadie es creativo porque piensa una obra de arte en su cabeza. Es creativo cuando la ejecuta. Nadie puede ser creativo porque tiene pensado un libro que va a escribir en su cabeza. Es creativo cuando el libro sale y lo ejecuta la acción de escribir. Por lo tanto, esto tiene mucho que ver con la intuición. Una decisión intuitiva no solamente es tener en la cabeza, es cuando pasa la acción, y al pasar a la acción, esta creatividad es lo que hace que la acción sea real. Exista la decisión y exista el impulso. La intuición es conocimiento implícito que fluye a través de los sentidos. Repetirlo, y esto es bien importante. La intuición nace dentro de nosotros y sale. ¿Por qué? Porque el conocimiento ya está instalado. De la nada no puede salir algo. De la nada solamente hay nada.
de la oscuridad solamente hay oscuridad. Entonces, el pensamiento intuitivo sale de la luz del conocimiento interno que decía Descartes, de la parte natural del ser humano. Acto de la mente por el cual vemos de forma inmediata, con claridad y distinción. Cuando tenemos un acto intuitivo, lo tenemos clarísimo. No te lo puedo explicar, pero lo tengo clarísimo de que no lo voy a hacer, amigo. Tengo clarísimo que lo que me estás diciendo puede perjudicar a otro. Tengo clarísimo que necesito moverme a hacer tal cosa. Tengo clarísimo que en este momento mi intuición me dice que no diga nada, que me guarde las palabras porque puedo herir. Esto es la intuición. Este mensaje, que no es lo mismo que un juez castigador en la cabeza, cuidado. El juez castigador está únicamente para molestar y para castigar y para hacernos sentir culpables. La intuición no, la intuición es un aviso, yo te lo digo. No lo quieres creer, no me quieres hacer caso, bueno, pues haz lo que tú quieras. Pero finalmente yo te lo dije. Por eso cuando uno dice, lo sabía y no lo hice, uno se puede sentir mal porque sabe que despreció el mayor conocimiento que puede tener un ser humano, que es el conocimiento inherente a través de la intuición. El proceso intuitivo es interesante porque la intuición como sospecha, así es como lo llamamos, es el presentimiento de que una situación puede ser más determinante que otra, puede favorecer más que otra. Esto es la intuición como sospecha. O sea, de entrada, la intuición abre un panorama. Si hay un riesgo, ¿por qué? Porque no existe garantía de lo que se intuya sea realidad. Es cierto, es mi intuición. Que esté yo en lo cierto es como la verdad absoluta, no existe. No lo sé, hay que comprobarlo. Ahora, lo que sí sabemos es que el proceso intuitivo descubre posibilidades, genera alternativas. Se observan aspectos que la gente común no percibe porque ellos no lo tienen. La intuición es tuya y tú se la pasas a ellos y les das claridad. Es atemporal, transforma la realidad y estimula el pensamiento creativo. Entonces, únicamente por el hecho de dejar fluir la intuición, habrá creación y posibilidad de cambio en el momento que lo apliquemos y pasemos a la acción. Yo les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que, por favor, piénsenlo. Si tuviéramos tiempo, haríamos un ejercicio más largo, pero como no lo hay, les voy a dejar de reflexión. Imagínate que estás enfermo, Dios no lo quiera, que estés bien, pero bueno, a veces nos enfermamos y resulta que tenemos dos opciones de doctores. Los dos muy recomendados. Uno es joven, es una persona que tiene 4 años, 5 años que terminó la carrera, terminó su especialidad. El hombre es feliz, le encanta la medicina, una gran vocación de servicio, una gran vocación de lo que estudió. Se rodea de colegas con los cuales comenta muchas cosas pues, para que se ayuden y se den ideas unos con otros. Y bueno, es esta persona que está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirte. Y el otro es un señor mayor, ya tiene muchos años, casi a punto de la jubilación, y que ha vivido todas las experiencias médicas que te puedas imaginar. Ha viajado, ha visto muchos colegas, muchos enfermos, ha resuelto muchos problemas, tiene muchas horas de quirófano, muchas horas. Y bueno, pues ahí están los dos. Mi pregunta sería, ante estas dos opciones, ¿cuál sería la elección que tú harías? ¿Dónde tomarías, qué decisión tomarías? ¿Te irías con el joven o te irías con el mayor? Aquí podríamos haber un foro de discusión de 1 hora y media, únicamente con esto, ¿sí? Unos pueden decir, yo me voy con el joven. ¿Por qué? Porque sé que el joven, como todavía sabe que le falta experiencia de algunas cosas, años de experiencia, tiene el conocimiento, pues le faltan años de experiencia, posiblemente el problema que yo tenga, si no lo tiene totalmente claro, ¿qué va a hacer? Pues va a ir con un colega a preguntar. Va a repasar los libros de medicina, buscará otras soluciones y al final lo que me diga será lo que ha consensado con otros para saber qué es lo que yo necesito. Y el otro doctor mayor, con que le saque la lengua, me mire a los ojos, va a decir, ya sé lo que tienes. Entonces, yo particularmente pienso que con los dos habría un riesgo. Uno, falta de experiencia, y el otro, demasiada experiencia para tener la humildad de aceptar que a lo mejor no sabe todo. Entonces, aquí es lo que vamos a centrar ahora un poquito.
que es el juicio experimentado, ¿sí? La intuición de un experto en una materia, ¿de acuerdo? Es alguien que sabe tanto de eso, lo tiene tan claro, que solo con observar se hace cargo de la situación y sabe exactamente qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque ya tiene toda la experiencia. Ahora, tiene mucho conocimiento acumulado, es el juicio del profesional experto, el líder del conocimiento que tiene una empresa en los negocios, estos líderes que, bueno, ya se la saben todas, han vivido en muchos lados y conocen el mercado como la palma de su mano, juicio que se proyecta hacia acciones futuras, pero hay un riesgo. El riesgo está en cerrarse en un juicio experimentado sin abrirse a otras posibilidades. Este es uno de los problemas más grandes que puede tener el juicio experimentado. Sí, tienes experiencia, pero no te fíes. Puede haber más situaciones, más posibilidades y algo que no sabes y que tienes que descubrir, ábrete al conocimiento. Entonces, este sería lo que veríamos a una persona muy experta, el riesgo que podría correr. Vamos ahora a ver aspectos vinculantes en el proceso racional en la toma de decisiones. Peter Drucker, gran hombre de empresa, gran conocedor, decía: la decisión eficaz es el resultado de un proceso sistemático de elementos claramente definidos y escalonados en una secuencia de etapas bien determinadas. O sea, para que una decisión sea eficaz, tiene que entrar en un proceso sistemático de elementos claramente definidos y escalonados, secuenciales, para que finalmente logremos saber que estamos tomando la mejor decisión. Desde luego, Drucker lo veía desde un punto de vista racional, del pensamiento racional. El proceso racional de la toma de decisiones implica varios pasos. Aquí se los pongo en general, porque ahora aquí no hay tiempo para poder explicarlo uno a uno, eso sería un taller diferente. Primero, identifica el problema, analiza el problema, conciencia de las propias creencias y paradigmas, las crisis internas que a veces llevamos. ¿Qué creencias tenemos que hacen ver el problema más grande, más pequeño, de una forma o de otra? Visualizar el estado deseado, dónde queremos llegar. Generar alternativas. Escoger la mejor alternativa después de haberlas estudiado. Y tomar la decisión en función a la información recabada. Este es el proceso que se sigue en un proceso racional de la toma de decisiones. Como decía Drucker, tiene que ser un proceso estructurado donde inicia con la identificación del problema, ¿sí? Y termina ya cuando se escogió la mejor alternativa y se toman las decisiones correctas para pasar a la acción y lograr el resultado deseado. Esa sería la parte racional en que se toman las decisiones. El pensamiento intuitivo es una fuente de conocimiento interno. Es lo que llevamos puesto y que hemos acumulado a través de la experiencia y a través de la vida y a través de todo lo que hemos vivido desde que nacimos en este mundo. El conocimiento ya se tiene, hay libertad de usarlo, da poder personal, te sientes seguro cuando utilizas tu intuición porque sabes que tienes este conocimiento intrínseco que te ayuda, usas el libre albedrío, puedes usarlo o no usarlo, puedes cambiarlo, y la decisión basada está en el yo soy. El pensamiento intuitivo es el yo soy. Yo me pongo enfrente con lo que sé para tomar decisiones. El pensamiento racional es fuente de conocimiento externo, no está dentro de ti, lo tienes que buscar fuera. Tienes que buscarlo a través de la observación, de la investigación, de leer, de preguntar, de buscarlo fuera. Es el razonamiento analítico. Da poder personal, porque lógicamente es un razonamiento exactamente bien estructurado. Te da libre albedrío y la decisión está basada en el yo sé. El yo soy con el yo sé, ¿sí? Entonces, ¿qué influye en el pensamiento intuitivo? Creencias, paradigmas y la propia historia que llevamos puesta. Y en el pensamiento racional,
la sensación de que siempre nos falta información para poder tomar la decisión correcta. Y eso nos lleva ¿a qué? A una parálisis del análisis. Es decir, darle vueltas y vueltas y vueltas a la situación y sin encontrar la respuesta porque pensamos que nos falta más información y esto es un callejón sin salida. Por lo tanto, de una forma, digamos, independiente, cada una tiene sus pros y tendría sus contras. Mente emocional es la mente intuitiva y la mente racional es la mente perceptiva. Diferencia entre intuición y percepción. La intuición es la inspiración que viene de dentro, el conocimiento que sale de dentro, el conocimiento de la realidad de acuerdo a lo que somos y cómo hemos vivido. Y la mente racional es perceptiva porque necesita tener los 5 sentidos en acción para poder llegar a una decisión o poder llegar a un conocimiento. Si no está en contacto y no tiene los 5 sentidos en contacto con la materia, la mente racional le va a costar mucho poder llegar a soluciones. Por esto es perceptiva cuando razona y cuando lee cosas externas, allí sí tiene su mente muy enfocada y lo puede lograr. Utiliza toda la información posible, interna y externa, las dos. Las dos son exactamente igual de importantes y una no puede sustituir a la otra. ¿Por qué? Porque primero deja que llegue la mente intuitiva. Si tú eres una persona muy racional, te va a llegar la mente perceptiva a través de la evaluación que puedes hacer en las situaciones externas. Entonces, una vez la tengas esta información externa, hayas leído, observado, vete a la intuición. ¿Qué te dice tu yo interior? ¿Qué te dice tu ser? ¿Qué te dices tú a ti mismo? Y cuando te hayas dicho lo que te tengas que decirte, vas a poder tomar la decisión correcta. Para terminar, esta frase fabulosa de Albert Einstein que dijo: la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional un leal siervo. Hemos creado una sociedad que honra al siervo olvidándose por completo del regalo. Es decir, hoy día parece que la mente racional tiene más poder que la mente emocional. Al menos así nos han educado muchos de nosotros, ¿sí? Entonces, este es el gran problema, que entonces todo lo que sea externo, es lo que damos más valor. Y cuando tenemos que pensar en nuestra intuición, en lo que pensamos, nos sentimos como engañados por nosotros mismos y mejor no lo hacemos ni caso. No, yo no quiero escucharme a mí porque me hago bolas. Mejor lo que diga esto, yo ya me lo creo y con esto lo voy a hacer. Ese es el gran problema, que hemos abandonado la intuición. Les recomiendo un libro maravilloso que se llama Inteligencia Intuitiva, de verdad. Léanlo porque es un libro magnífico y que te explica exactamente cómo usar la intuición. Y no solamente esto, te dice que los líderes tienen que ser cada vez más intuitivos, porque tienen que tomar decisiones basadas en su experiencia, en su realidad, que por esto son líderes y por eso tienen el valor que tienen, se les da el valor que se les da. No únicamente ir fuera esperando que los demás les digan lo que tienen que hacer o copiar modelos de otros. Es decir, hay que desarrollar hoy más que nunca en el mundo que vivimos esta parte de la inteligencia intuitiva. Conociéndonos a nosotros mismos, como somos, aceptándonos como somos, todos tenemos suficiente conocimiento de la vida para poder tomar las mejores decisiones y, por tanto, ser poderosos cuando utilizamos la mente racional y la mente intuitiva juntas para tomar la mejor decisión que tengamos que tomar. Muy bien, amigos, yo ya terminé. Muchas gracias. Aquí tienen también mi correo por si necesitan preguntarme algo más. Y bueno, estamos abiertos aquí a las preguntas que quieran hacer y con mucho gusto se las puedo contestar. Gracias.